Doña Mercedes, de 76 años, permanecía sentada frente a la mesa de la cocina, mirando cómo la taza de café se enfriaba entre sus manos temblorosas. La mañana entraba por la ventana con esa luz dorada que siempre le había encantado, pero ahora parecía únicamente iluminar el vacío que la rodeaba. Hacía 3 años que el diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado, convirtiendo su vida en una montaña rusa de citas médicas, estudios interminables y un dolor callado que se empeñaba en habitar sus huesos. La artritis reumatoide no solamente le arrebató sus movimientos, sino también su identidad. Aquella mujer que siempre había sido fuerte, independiente, capaz de atender a todos a su alrededor sin pedir nada a cambio. Si te identificas con la historia de Doña Mercedes o conoces a alguien que atravesó o atraviesa por esto, suscríbete y acompaña hasta el final, porque lo que sucederá después mostrará cómo Dios obra justamente en los momentos en que creemos que ya no existe salida. Ella observaba sus propias manos, esas mismas manos que habían bordado a Juárez, preparado miles de comidas, acariciado hijos y nietos, y ahora apenas lograban sostener una pluma sin temblar. La rebeldía crecía dentro de ella como una planta amarga, cuestionando por qué precisamente ella, que siempre se había cuidado, que siempre fue activa y llena de vida, necesitaba enfrentar esa prisión en su propio cuerpo. Cada movimiento representaba un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, y la resistencia a aceptar esa nueva realidad la consumía por dentro, robándole no solamente su fortaleza física, sino también su paz espiritual. Las noches representaban el peor momento para Doña Mercedes, cuando el silencio de la casa amplificaba el ruido de sus pensamientos y el dolor físico se mezclaba con el dolor del alma. Recostada en la cama, observando el techo oscuro, revivía mentalmente todos los instantes en que fue plena, saludable, libre para ir y venir sin depender de nadie. La independencia siempre había sido su mayor orgullo, y ahora necesitaba pedir ayuda hasta para abrir un frasco de mermelada o cambiar las sábanas. Se sentía disminuida, una carga para los hijos que venían a visitarla con esa mirada de lástima que ella aborrecía, como si ya no fuera más la madre fuerte que siempre conocieron, sino una figura frágil que necesitaba compasión. La Biblia, que siempre había estado en la mesita de noche, comenzó a acumular polvo, y las oraciones que antes eran espontáneas y repletas de gratitud, ahora parecían palabras vacías que no llegaban a ningún lugar. Doña Mercedes se encontraba cuestionando a Dios, preguntando por qué Él permitió aquello, qué había hecho mal para merecer semejante prueba. La fe, que siempre fue su fortaleza, empezó a tambalearse, no porque dejó de creer, sino porque el dolor era tan grande que parecía imposible vislumbrar algún propósito en ese sufrimiento. Cada mañana que amanecía representaba una batalla renovada entre las ganas de rendirse y algo muy pequeño, casi imperceptible, que todavía insistía en brillar en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse por completo. Fue en una tarde particularmente complicada, cuando el dolor estaba tan intenso que ni los medicamentos parecían hacer efecto, que Doña Mercedes finalmente se derrumbó. Sentada en el sillón de la sala, con lágrimas deslizándose silenciosamente por el rostro arrugado, dejó de luchar contra la realidad. Dejó de fingir que todo marchaba bien, dejó de intentar mostrarse fuerte todo el tiempo, dejó de resistirse contra esa condición que tanto odiaba. Y ahí, en ese momento de completa rendición, cuando finalmente soltó todas las máscaras y se permitió sentir el dolor en su totalidad, sin juicios ni exigencias, algo comenzó a transformarse dentro de ella. No fue un milagro instantáneo, no fue una sanación repentina, pero fue el inicio de una aceptación profunda que todavía no comprendía totalmente.
Esa tarde, doña Mercedes tomó la Biblia empolvada y con las manos temblorosas la abrió al azar en una página. Sus ojos cayeron sobre las palabras del Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los aplastados de espíritu. Las lágrimas aumentaron, pero ahora eran diferentes, como si algo dentro de ella estuviera siendo lavado, purificado. Se dio cuenta de que había pasado años intentando ser fuerte sola, cargando el peso del mundo sobre los hombros, sin jamás permitirse ser vulnerable, sin jamás aceptar que estaba quebrantada y necesitaba ayuda. Y fue justamente en ese momento de debilidad cuando finalmente aceptó su dolor y su condición que sintió la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado antes. Como un abrazo silencioso que envolvía todo su ser, diciendo sin palabras que no estaba sola. En los días que siguieron a esa tarde de rendición, doña Mercedes comenzó a notar pequeños cambios, no en el cuerpo, sino en la forma como encaraba su realidad. Despertaba todavía con dolor, pero ahora, en lugar de comenzar el día quejándose y lamentándose, susurraba una oración sencilla. Señor, hoy también duele, pero acepto que este es mi camino ahora y confío en que el Señor está conmigo. No era una resignación derrotista, sino una aceptación consciente, una elección diaria de dejar de luchar contra lo que no podía cambiar y comenzar a buscar lo que todavía era posible vivir. Percibió que había desperdiciado tanto tiempo y energía luchando contra la enfermedad que olvidó vivir a pesar de ella. Olvidó que todavía había vida latiendo dentro de sí. Todavía había propósito. Todavía había belleza por encontrar. Empezó a permitir que los hijos la ayudaran sin sentirse una carga, aceptando esa nueva dinámica familiar con más ligereza en el corazón. Descubrió que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de sabiduría, y que permitir que otros la cuidaran era también una forma de amor, una oportunidad de fortalecer lazos que antes siempre estaban demasiado apresurados. Las conversaciones con los hijos se volvieron más profundas, más significativas, porque ahora ella ya no estaba preocupada por parecer fuerte e invencible, sino por ser auténtica y verdadera. Y en esa vulnerabilidad, en esa aceptación de sus limitaciones, encontró una libertad que nunca imaginó posible. La libertad de ser simplemente humana, con todas sus fragilidades e imperfecciones. Doña Mercedes volvió a asistir a la iglesia, aunque eso significara llegar con dificultad y necesitar sentarse justo en la entrada, porque no lograba caminar hasta las bancas del frente. Antes, el orgullo le impedía aparecer de esa forma, frágil y dependiente, pero ahora comprendía que su presencia ahí no trataba sobre demostrar fuerza, sino sobre buscar refugio en la casa del Padre. Las hermanas de la iglesia la recibieron con cariño genuino, algunas compartiendo sus propias luchas con enfermedades crónicas, y ella percibió que no estaba sola en esa jornada. Había toda una comunidad de personas que también cargaban dolores invisibles, que también luchaban diariamente contra limitaciones del cuerpo, pero que encontraban en la fe y en la comunión la fuerza para continuar. Fue durante un culto de miércoles, con la iglesia casi vacía y el ambiente más íntimo, que el pastor habló sobre aceptación y rendición a Dios. Dijo algo que marcó profundamente el corazón de doña Mercedes. A veces, Dios no quita la tormenta, sino que nos enseña a danzar bajo la lluvia. Y es cuando dejamos de luchar contra la lluvia y aceptamos mojarnos que Él finalmente puede enseñarnos los pasos de la danza. Aquellas palabras resonaron en su alma como una campana sonando, haciendo eco de una verdad que apenas estaba comenzando a comprender. Dios no la había abandonado en la enfermedad, Él había estado ahí todo el tiempo.
esperando pacientemente que ella dejara de resistir para poder comenzar a trabajar verdaderamente en su corazón, transformando esa prueba en oportunidad de crecimiento espiritual profundo. Con el paso de las semanas, doña Mercedes comenzó a desarrollar una nueva rutina, una rutina adaptada a sus limitaciones, pero llena de pequeños momentos de alegría que antes pasaban desapercibidos. Pasaba las mañanas leyendo la Biblia y libros devocionales, ya no como obligación religiosa, sino como alimento genuino para el alma sedienta. Descubrió la belleza de la contemplación, de observar los pájaros en la ventana, de sentir el viento en el rostro, de agradecer por el simple hecho de estar viva y respirando. El dolor físico continuaba presente. Algunas mañanas eran peores que otras, pero ya no permitía más que el dolor definiera completamente su día o su humor. Comenzó también a escribir en un diario, con letra temblorosa pero determinada, registrando sus oraciones, sus reflexiones y los pequeños milagros cotidianos que Dios iba obrando en su vida. Milagros no espectaculares, pero profundos. La paciencia que no tenía antes, la gratitud por cosas sencillas, la capacidad de encontrar paz incluso en medio del dolor. Escribía sobre cómo la aceptación no significaba rendirse, sino significaba confiar plenamente en que Dios tenía un propósito mayor, aun cuando ella no lograba verlo completamente. Y en cada página llenada, sentía que estaba construyendo un testimonio de fe, un registro de cómo Dios transforma corazones quebrantados en vasijas de honra, cómo Él trabaja justamente en las fracturas de nuestra vida para dejar pasar su luz a través de ellas. Un día, una joven vecina tocó a la puerta de doña Mercedes, pidiendo consejos sobre cómo lidiar con la madre recién diagnosticada con una enfermedad crónica. La muchacha estaba desesperada, sin saber cómo ayudar, y había escuchado a través de otras vecinas que doña Mercedes entendía bien aquella situación. En ese momento, sentadas a la mesa de la cocina tomando café, doña Mercedes percibió que su dolor había ganado un propósito que jamás hubiera imaginado. Ahora podía consolar a otros con el consuelo que recibió de Dios. Compartió su jornada con honestidad, hablando sobre la resistencia inicial, la rebeldía, el cuestionamiento, pero también sobre la transformación que vino cuando finalmente aceptó su condición y permitió que Dios trabajara a través de ella. La conversación duró horas, y cuando la joven se fue, con los ojos todavía húmedos pero con el corazón más ligero, doña Mercedes sintió una alegría profunda invadir su pecho. Comprendió en ese instante que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas, ni siquiera el dolor, ni siquiera el sufrimiento. Todo puede ser transformado en instrumento de sanación para otros. Todo puede ser usado para glorificar su nombre y traer esperanza a corazones afligidos. Ella, que se sentía inútil y sin propósito debido a las limitaciones físicas, descubrió que tenía mucho todavía por ofrecer. No a través de acciones grandiosas o fuerza física, sino a través de la sabiduría adquirida en la escuela del sufrimiento, a través del testimonio vivo de una fe que permanece firme incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Con el tiempo, doña Mercedes se convirtió en una referencia en la comunidad y en la iglesia para personas que enfrentaban enfermedades crónicas o limitaciones físicas. Comenzó un pequeño grupo de oración en su casa, donde personas con condiciones similares se reunían semanalmente para compartir sus luchas y animarse unas a otras. No era un grupo de lamentaciones, sino un espacio sagrado donde la vulnerabilidad era celebrada y la fe era fortalecida colectivamente. Aprendió que aceptar el dolor no significaba vivir en la tristeza, sino significaba reconocer la realidad
sin permitir que robara toda la alegría, todo el propósito, toda la esperanza. Las reuniones eran sencillas, algunas oraciones, lecturas bíblicas, té y galletas, pero el impacto era profundo. Personas que llegaban derrotadas salían renovadas, no porque los problemas desaparecían, sino porque encontraban fuerza en la comunión, consuelo en la empatía genuina y esperanza en el testimonio de que es posible vivir con propósito, incluso cargando espinas en la carne. Doña Mercedes percibía que Dios estaba usando su historia, sus limitaciones, sus dolores, para tocar y transformar otras vidas. Y eso daba un significado totalmente nuevo a su sufrimiento. Transformaba cada día difícil en oportunidad de testimoniar sobre la fidelidad de Dios. Cada lágrima derramada en semilla de esperanza plantada en el corazón de otra persona que necesitaba creer que era posible continuar. Hoy, doña Mercedes todavía convive con la artritis reumatoide. Todavía tiene días complicados donde el dolor parece insoportable. Todavía depende de ayuda para muchas tareas cotidianas. Pero su vida fue completamente transformada, no por la sanación física que tanto deseó, sino por la sanación interior que Dios obró cuando finalmente aceptó su condición y permitió que Él trabajara a través de ella. Aprendió que la mayor victoria no es la ausencia de dolor, sino la presencia de paz en medio del dolor. La capacidad de encontrar propósito incluso en las circunstancias más desafiantes, la sabiduría de reconocer que Dios está más cerca justamente cuando nos sentimos más quebrantados. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que cuando aceptamos nuestro dolor y dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, Dios empieza a actuar de maneras que nunca imaginaríamos. Él transforma nuestra debilidad en su fuerza, nuestras lágrimas en semillas de esperanza, nuestro sufrimiento en instrumento de sanación para otros. Doña Mercedes descubrió que la verdadera fe no es aquella que exige que todo sea perfecto, sino aquella que permanece firme incluso cuando todo está quebrantado, confiando en que Dios tiene un plan mayor, un propósito eterno que trasciende nuestro entendimiento limitado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta aquí desde donde estás escuchando esta historia. Comparte también si tú o alguien que conoces está pasando por una lucha similar, porque tu testimonio puede ser exactamente el aliento que otra persona necesita para continuar caminando en fe.